Ahora ya estamos grabando, ¿bien? Entonces, la clase anterior tuvimos una introducción aquí es lo que era el torque. En el tema de cinemática de rotaciones, hemos visto que hay relaciones análogas entre la traslación y la rotación. Que hay una cantidad equivalente a la masa, que recuerden que es por la segunda ley de Newton, la masa decía cuánta fuerza tenemos que aplicarle a un cuerpo para que se ponga en movimiento con cierta aceleración. Aquí hay una cantidad análoga que es el momento de inercia rotacional, que vamos a ver una vez que tengamos definido el torque. En este caso, el torque es el concepto análogo a la fuerza, porque así como antes la fuerza originaba movimiento, en este caso el torque genera rotaciones. ¿Bien? Y esto lo pudimos ver la clase pasada haciendo el ejercicio con la puerta, intentando empujarla de distintas maneras y viendo cómo la misma fuerza que se ejerce puede actuar de distintas maneras si es que yo lo aplico en distintos puntos de esa puerta. Bien, entonces, vamos a ver estos conceptos un poco más en detalle, en profundidad, y cómo calcular esta cantidad del torque. Dice aquí, para hacer rotar un cuerpo rígido hay que aplicarle un torque. Este incluye una fuerza y un punto de aplicación como se define a continuación. Revisemos una experiencia común, soltar una tuerca con una llave. En el extremo de la llave aplicamos una fuerza. Nos podemos preguntar lo siguiente, ¿en qué dirección se puede aplicar la fuerza para que sea más efectiva y conviene que el mango sea más largo? En esta figura destacan los principales elementos geométricos, ¿bien? Que, como les decía, aquí no aparecían todos, pero yo les voy a indicar cuáles son. El punto de aplicación de la fuerza P es el punto sobre el brazo o la barra, la llave en este caso, donde se está aplicando la fuerza, y ustedes por lo general van a tomar la llave del extremo más alejado de la tuerca, porque por lo que vimos el otro día ese era el lugar donde la fuerza se iba a aplicar más eficientemente. ¿Okay? Y ustedes pueden hacer el ejercicio también de intentar agarrar el, el tornillo, la tuerca con los dedos y girarla, y va a ser por lo general muy difícil, sobre todo si la tuerca está muy apretada, pero si ustedes lo hacen con una llave, mientras más grande la llave, más fácil les va a hacer soltar la tuerca. La línea de acción de la fuerza, que es la prolongación del vector F, o sea, la dirección donde actúa la fuerza. En este caso, en el dibujo está exagerado que la fuerza no actúa de manera perpendicular al brazo de la palanca, sino que actúa en un ángulo bastante más pronunciado. Estos deben ser como 120 grados o algo así, con respecto al largo de o la línea de la, de la llave. El brazo de palanca, que es el largo de la llave en este caso, que equivale entre la distancia entre el eje de rotación del sistema y la línea de acción, como dice acá. Este T. Y la distancia R entre el eje de rotación del sistema, perdón, me equivoqué, esta es el largo de la llave. La distancia R entre el eje de rotación del sistema y el punto de aplicación de la fuerza. Y se define el torque de la fuerza aplicada como la proyección perpendicular de la fuerza que actúa sobre un brazo de palanca, es decir, R, esta distancia de acá, por F, por el seno del ángulo que forman, que sería este ángulo de acá, que sería el ángulo θ. Pero, en este caso, y también de acuerdo a lo que se está evaluando en la prueba, lo que se evaluaba en la PSU de ciencias y lo que se evalúa en la prueba actual de transición en ciencias naturales, lo que vamos a hacer es que siempre la fuerza va a actuar de manera perpendicular al brazo de acción. Entonces se cumple que el torque de la fuerza aplicada es la multiplicación entre la distancia d, que es, en este caso va a ser igual al largo del brazo de palanca, como decía acá, brazo de palanca, o la distancia r entre el eje de rotación del sistema y el punto de aplicación de la fuerza, o sea, va a ser la distancia que ustedes miden entre el punto donde el sistema puede rotar, que en una palanca va a ser un punto de apoyo, por ejemplo, o en este caso es donde se encuentra la tuerca, y donde actúa la fuerza, que en este caso sería el extremo del sistema. Entonces ustedes multiplican esas dos cantidades D por F, y eso va a ser el torque. Bien, el torque se escribe con la letra tau minúscula, que es una T, es muy parecida a una T, pero chiquita. Si ustedes se fijan, esto también se parece a una letra griega pi, pero que le falta la patita del lado izquierdo. Y pregunta para ustedes, en este caso, bien, una vez que tenemos esta definición, el torque es la distancia por la fuerza,
ustedes pueden ver que si yo aplico la misma fuerza a distancias más grandes, el torque va a ser mayor. Por lo tanto, va a ser más fácil hacer girar objetos en un sistema, como lo vimos en la clase pasada, lo de abrir la puerta, o el video que yo le mostré de Jurassic Park, donde Elizabeth, la paleobotánica, está muy cerca de la bisagra de la puerta y por lo mismo no estaba aportando mucho a mantenerla cerrada. Ya, pero en fin, la pregunta para ustedes es, si torque se define como distancia por fuerza, ¿cuál es la unidad en la que se mide el torque? Bien, torque es distancia por fuerza. Tienen que recordar cuál es la unidad en la que se mide la fuerza y en qué unidad se mide la distancia en física para que puedan responder esa pregunta. Si es que tienen alguna idea de cuál puede ser, dejen un comentario en el chat. Esta es multiplicación, no es división, ¿ok? Ya. Por ejemplo, aquí unos compañeros dicen metros partido en fuerza, por eso les aclaro que esto es multiplicación, no división. Max dice Newton, pero Newton es la unidad de medida de la fuerza. Faltaría tener en cuenta la unidad de medida de la distancia, ¿ok? Metros por Newton, ahí sí, efectivamente. Bien, entonces podemos ver aquí que el torque es producto de una distancia por fuerza, su unidad es metros partido en newton, o newton partido en metro, da lo mismo, por lo general se dice newton partido en metro, pero cualquiera de las dos está bien. Esta es una unidad que no tiene nombre y simplemente se le dice newton por metro, o metro por newton, como ustedes prefieran. Bien, entonces, cuando ustedes les piden calcular el torque que siente un sistema en rotación, la definición va a ser que ese torque va a estar medido en newtons por metro o metros por newton, como ustedes prefieran. Bien, entonces eso es lo importante de este lado. El torque es un producto de una distancia por fuerza y por lo tanto su unidad es metros por newton. También el torque depende de la posición del eje de rotación del sistema porque mientras más lejos esté actuando la fuerza con respecto al punto de rotación, mayor va a ser el torque. Bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios de esto. Esto está en la página, ya bajamos un poco, esto va a estar en la página 51. Bien, dice ejercicio resuelto número 2, aplicación del concepto de torque. La figura muestra un cilindro macizo compuesto de radio R1 al exterior, el más grande, y R2 al interior, el más pequeño. Puede rotar alrededor del eje longitudinal que pasa por el centro del cilindro compuesto, o sea, por el centro de ambos cilindros. Se debe suponer que se aplican dos fuerzas por medio de dos cuerdas que están haciendo rotar el cilindro, bien, que sería la fuerza F1, que está en este lado de acá, F1 que si se fijan actúa sobre el cilindro grande y F2 que actúa sobre el cilindro chico. Bien, entonces la fuerza F1 va a hacer girar este cilindro en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, o sea, va a hacerlo girar así. No, perdón, para el otro lado. Así. Bien, porque si se fijan está actuando hacia allá donde apunta la flecha, por lo tanto va a girar en ese sentido. Mientras que la fuerza F2 va a hacer girar, va a intentar hacer girar el sistema en realidad en el otro sentido, porque está actuando hacia el otro lado. Bien, entonces hay que tener en consideración esto a la hora de calcular los torques. ¿Por qué? Porque estos torques, considerándolos como la acción de las fuerzas, no se van a sumar, sino que vamos a tener que restarlos, porque uno va a actuar en una dirección, va a intentar hacer girar el sistema hacia un lado, hacia allá, mientras que el otro va a hacer girar el sistema hacia el otro lado, hacia abajo, ¿bien? Siendo mi mano, esta mano, el actor de la fuerza F1 sobre el cilindro grande y esta otra va a ser el actor de la fuerza 2 sobre el cilindro pequeño. Bien, entonces tenemos que calcular independientemente el torque sobre la fuerza 1, perdón, de la fuerza 1, que actúa en el radio R1,
y el torque de la fuerza 2 que actúa sobre el radio 2. Bien, ¿cómo es que lo haríamos? Tenemos que determinar usar la fórmula de torque que vimos recién, que decía que torque es igual a fuerza por el radio el radio donde la fuerza actúa. En este caso, y como les decía yo, en todos los casos que veamos en este tipo de ejercicios, las fuerzas van a actuar perpendiculares al radio. Si ustedes se fijan aquí, la fuerza se dibuja que está perpendicular de esta manera. Bien, entonces tienen el radio y en un ángulo de 90 grados tienen la fuerza que actúa hacia allá. Entonces, vamos a ver cómo es la resolución, ¿ok? De todas maneras, me gustaría que ustedes intentaran resolver este ejercicio de manera más o menos simultánea, intentando adelantarse incluso un poquito a eso, ¿bien? Entonces, vamos a ver la resolución. Dice, en la situación mostrada en la figura, el torque neto se determina sumando algebraicamente los dos torques parciales. Bien, el signo de torque es positivo cuando el cuerpo tiende a rotar en sentido antihorario y negativo en caso contrario. Bien, vamos a usar esa convención. Entonces, pensemos, si es que tenemos este torque acá, este cilindro acá, la fuerza F1 lo va a hacer girar en sentido horario, mientras que la fuerza F2 lo va a intentar hacer girar en sentido antihorario. Por lo mismo, habiendo dicho esto, que el signo del torque es positivo cuando el cuerpo tiende a rotar en sentido antihorario, el torque 2, que está siendo generado por la fuerza 2, que actúa sobre el radio 2, va a ser positivo, así que el torque 2 es R2 por F2, por la definición que teníamos arriba. Torque es igual radio por fuerza. Y eso le vamos a restar el otro torque que actúa en sentido horario y por lo mismo tiene signo negativo acá. Sin embargo, esto como muchas otras cosas en física es una convención. Y si a ustedes les interesa estudiar en qué sentido gira esto, ustedes podrían haberlo definido al revés, siempre y cuando teniendo en consideración que si lo hubieran hecho al revés, este objeto girando en el sentido de las agujas del reloj, o sea, en el sentido en que indica F1 fuera positivo y en el otro negativo, el signo que ustedes obtengan al final les indica en qué sentido va a girar. ¿Bien? Pero si es que prefieren apegarse a una regla y obedecerla siempre, consideren que el signo del torque es positivo cuando el cuerpo gira en sentido antihorario. ¿Bien? O sea, así. No, así. Eso. Bien, entonces, en este caso, el torque neto va a ser el torque causado por la fuerza 2 en el radio 2, que lo va a intentar hacer girar este cilindro compuesto en sentido antihorario, menos el torque generado por la fuerza F1 en el radio R1, que va a intentar hacer girar esto en sentido horario. ¿Cómo está explicado acá? O como está mostrado acá. Bien. Y tal como habíamos dicho, y como van a ser todos los ejemplos en este curso, la relación es válida cuando la fuerza aplicada es tangente al cilindro. Eso quiere decir que son perpendiculares, tienen un ángulo de 90 grados la fuerza con el radio en el que actúan. Porque en tal caso el brazo de palanca coincide con el radio respectivo del cilindro. ¿Ok? Entonces ahora reemplazamos los datos que me dan en el ítem B, que dice, ¿en qué sentido rota el cilindro compuesto si los datos del problema son los siguientes? Que el radio 1 es 30 centímetros. Esto está al revés, si es que la memoria no me... Si es que lo entiendo perfectamente. Ah, no, pero la figura no tendría por qué ser esta misma, ¿ok? Fíjense en dónde creo que puede estar el error, porque me dicen R1 30 centímetros y R2 60 centímetros, pero en la figura están dibujados al revés. El R2 es más pequeño. Pero bueno, consideremos que la figura es referencial solamente. Entonces, si es que R1 es 30 centímetros, R2 es 60 centímetros, o sea, el cilindro que aquí llaman interior es más grande, tiene un mayor radio, y la fuerza 1 es 4 newton y la fuerza 2 es 16 newton, o sea, esta fuerza 2 es 4 veces más grande que esta. Reemplazamos en esta fórmula que acabamos de encontrar y multiplicamos. 0,6 por 16 menos 0,3 por 4. 0,6 por 16 les va a dar 9,6 menos esto que es 1,2 y el resultado es 8,4 newton por metro. Como les decía, independiente que primero se multiplique el radio, estoy pegado, no sé si me ven bien, ahí sí volví. Ya. Entonces, el resultado es 8,4 newton por metro y eso es positivo. Y tal como habíamos dicho, un torque positivo indica que los objetos giran en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, o sea, en este caso gira en el sentido de la fuerza 2.
Por lo tanto, la conclusión es, por resultar un torque neto positivo, se deduce que el cilindro macizo rota en sentido antihorario, ¿bien? O sea, hacia acá, como si el reloj estuviera retrocediendo. Bien, jóvenes, preguntas con respecto a esto, para pasar a otros ejercicios. Bien, jóvenes, entonces, actividad para que desarrollen ustedes, ¿ok? Les voy a dar 5 minutos para que la hagan, es aplicar el mismo concepto, bueno, de hecho es la misma fórmula, pero con otros números, ¿bien? A ver, veamos antes de eso, aquí llegó una pregunta medio tardía. No puedo agarrar la ventana del chat para verla completa. Entonces ahora vamos a tener que reemplazar normalmente. No sé qué te refieres con reemplazar normalmente, pero en este caso, una vez que tú encuentres la fórmula o la combinación de fórmulas que vas a usar para resolver el ejercicio, claro, es reemplazar con los datos que te dan, pero no siempre van a ser las mismas condiciones y la misma manera de combinarla o de usar la fuerza del torque. Bien, en este caso sí. Bien, en este caso sí, porque el problema, este tipo de problemas de este libro de Ahora resuelves tú, es usar la misma configuración que te dan, pero con distintos números. Bien. Entonces, la pregunta que quiero que resuelvan ahora y que les doy a dar unos minutos para que lo hagan es: ¿en qué sentido rota el cilindro? Si los datos del problema son los siguientes. Bien, ahora el radio 1 es 60 centímetros, el radio 2 es 30 centímetros, ahora están cambiados. La fuerza 1 son 4 newton y la fuerza 2 son 16 newton. Bien, esos jóvenes, entonces les doy 5 minutos para que lo respondan y luego lo revisamos. Si es que tienen una idea de cuánto es, o si tienen alguna pregunta, me escriben por el chat o levantan la mano y yo les activo el audio. Yo por mientras voy a resolver el problema para que lo podamos comparar con el resultado que me dan.
Bien, jóvenes, ¿cómo van? ¿Qué resultado les dio? Vamos a revisarlo en un momentito. Si es que ya tienen alguna respuesta, compártanla por el chat y yo les digo si es que está bien o si está mal. Y lo mismo con si es que tienen alguna duda. Bien, aquí Max manda una respuesta que está bien, pero está mal. Pero yo les voy a decir por qué está bien y por qué está mal. Fíjense que no, no es por eso. Fíjense que en el ejercicio se pasan las distancias a metros. Bien, se puede calcular con la distancia en centímetros porque el resultado a la pregunta, o la respuesta a la pregunta hacia dónde va a girar no cambia, pero la cantidad o la magnitud del torque va a cambiar si ustedes lo tienen en centímetros o si ustedes lo tienen en metros. Porque en un caso les va a dar el torque en newton por centímetro y en otro caso les va a dar el torque en newton por metro. Bien, entonces eso cambia los números, pero no cambia la conclusión, porque la pregunta es ¿en qué sentido rota el cilindro? Y si calculan con todos los torques con los mismos, los números en las mismas unidades, o las cantidades en las mismas unidades, en este caso las dos distancias en centímetros, les va a dar un número distinto al que yo calculé, porque mis números estaban en metros, pero la conclusión es la misma. Bien, entonces vamos a revisar eso ahora. ¿En qué sentido rota el cilindro si los datos del problema son los siguientes? Entonces vamos a activar nuestra pizarra. Whiteboard. Compartir. Ya, entonces en nuestra pizarra vamos a notar que sí, eso, ahí sí, muy bien. El torque va a ser R2, F2 menos R1, F1. Bien. Les aparecieron caracteres asiáticos acá en la pizarra, me imagino. No sé por qué tengo ese problema, maldito problema con la pizarra. Pensé que lo había resuelto. Lo que vamos a hacer entonces es olvidarnos de esto. Y resolverlo a la antigua en un documento de Google nomás, sin necesidad de usar la pizarra. Mil disculpas por tantos cambios en las reglas del juego. Entonces, compartir. Bien. Está muy chico, lo voy a ampliar un poco. Ahí sí. Ya, entonces vamos a poner acá resolución, ejercicio, página. ¿Qué página era? Les digo el tiro. 52. Ya habíamos determinado que el torque total o neto sobre el sistema de dos cilindros es, y lo vamos a escribir aquí como ecuación. Ya, ahí sí. En el centro, insertar ecuación. Porque el torque, aquí está la letra griega tau, esta T chiquita, pi, rho, sigma, tau, sí, este.
va a ser igual a radio 2 por fuerza 2 menos radio 1 por fuerza 1. 2 cilindros. Ahí sí. Bien, entonces, con los nuevos datos que nos dan, entonces R2 es 60 centímetros, que es igual a 0.6 metros. Bien, R1, que es igual a, ¿cuánto era? 30 centímetros. 30 centímetros, que es igual a 0.3 metros. Fuerza 2 es igual a 16 newton. Eso no le tenemos que hacer nada. Y F1, que tampoco le tenemos que hacer nada, es igual a 4 newton. Reemplazamos y obtenemos el torque. Entonces va a ser, al reemplazar, R2 0.6 por F2 16 menos R1 0.3 por F1, que es 4. Si ustedes resuelven esto con su calculadora, esto les va a dar 4.8 menos 2.4, que es igual a 2.4 newton metro. Entonces, al ser nuevamente positivo el torque neto, el sistema de cilindros rotará en sentido antihorario. Porque así habíamos definido, el sistema. Bien. Vamos a ver. Sí, muy bien. Aquí la profe Claudia tiene una duda muy valiosa. A ver si es que. Y que de hecho tiene la respuesta correcta, se autorresponde. Así que me gustaría que ella la explicara para ver si es que es la misma pregunta de algunos de ustedes. Ahora sí puede desmutearse. Hola a todos, buenos días. Bueno, estaba con una duda existencial aquí porque, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero fíjense que cuando dice cómo se determina, ¿cierto?, el torque neto, dice que se determina sumando algebraicamente los dos torques parciales. Por lo tanto, dice que se suman. Pero yo veo ahí en la fórmula, ¿cierto?, de torque neto que se restan. Yo no sé si a ustedes les generó algo eso, o bien ya lo resolvieron automáticamente y no se dieron vuelta. Bueno, el asunto es que parece que, por supuesto, la fórmula aplica al tiro la regla de los signos, porque dice que cuando un torque es positivo, ¿cierto? Es porque rota en sentido antihorario, y cuando un torque hay un torque es negativo cuando gira en sentido horario. Por lo tanto, uno de los dos va a ser negativo siempre. Entonces sería, por ejemplo, la fórmula así muy en primera debería ser R2 por F2 más menos R1 por F1. Entonces, como hay un más menos, eso queda automáticamente negativo, y eso es lo que pasa ahí. Por eso la fórmula se transforma en resta cuando en la teoría es una suma. No sé si lo expliqué bien, pero... A mí al menos me queda claro. O sea, me queda claro de dónde puede surgir la duda. Y efectivamente es una duda válida, porque bueno, yo siendo esto tanto tiempo, ese tipo de detalles no se resuelven automáticamente, entre comillas. Pero aquí pasa algo parecido con lo que hacíamos con fuerzas el año pasado, que también a veces hablábamos de sumas de fuerzas, pero cuando están actuando en sentidos opuestos, las restamos.
Entonces, el mismo concepto se puede aplicar en este problema. Simón, otra consulta, este tipo de ¿Sí? fuerza también lo podemos ver Te escucho reflejado cuando apenas. abrimos una botella a fuerza de... ¿Volví o no? Sí, ahora sí, dijiste algo de abrir Ya. una botella. Cuando una botella que se destapa, Sí, creo que se aplica este concepto aquí o no. sí, siempre que haya una fuerza actuando que haga que algún cuerpo se ponga a girar, podemos aplicar el concepto de torque. O sea, abrir una botella de esa manera, o una fuerza que hace que, no sé, pues, un CD gire dentro del reproductor que lo está leyendo, o ¿qué más puede ser en este caso? Hay que tener mucho ojo, eso sí, en que apareciste de golpe con voz de robot, no se entendió lo último que dijiste. No he dicho nada. Ah, ya, sonó interferencia. Hay que tener muy claro que estos son cuando los cuerpos se están comenzando a poner en movimiento circular o frenándose, ¿bien? Esto no aplica, por ejemplo, a un sistema como el de la Tierra y el Sol. En ese caso hay una fuerza que está manteniendo el sistema en movimiento circular, porque la Tierra se mueve, podemos suponer que en un círculo, y en ese caso la fuerza apunta en el mismo sentido que que el radio de giro. Entonces eso mantiene el movimiento circular, no es lo que lo está iniciando. En cambio, este tipo de problemas o situaciones en las que nos vamos a poner son problemas en donde un cuerpo que está quieto comienza a girar o un cuerpo que está girando va a frenar. Y eso lleva a la definición, o no definición, pero aplicación de torque en palancas, por ejemplo, u otros objetos de ese tipo. Que de hecho aquí hay un ejemplo que vamos a dejar como introducción para la siguiente clase donde vamos a ver aplicaciones de torque, que es el de una balanza. Una balanza romana tiene brazos desiguales y el peso del objeto M que está acá se determina con un pilón M que está acá, que se desliza por uno de los brazos para igualar el torque producido por la masa M. En este caso tenemos un punto de apoyo y dos brazos que están en desbalance, porque tenemos una masa pesada a un lado, pero por el otro lado tenemos una masa que puede moverse para igualar el torque generado por la balanza. Siempre que haya situaciones de equilibrio, por ejemplo, si ustedes quieren equilibrar un tenedor, por ejemplo, en el dedo o un lápiz en el dedo, y ese objeto puede girar, lo que ustedes están aplicando indirectamente, inconscientemente y además intuitivamente es balance de torque. Ahí sí. Bien. Jóvenes, preguntas con respecto a la materia que hemos visto hoy. Aprovechen de preguntarlas en este momento. Vamos a ver aplicación de torque, luego de eso vamos a comenzar a ver un contenido que está previo en el libro, que es el de momento de inercia, porque es la aplicación del torque, la relación entre el torque y la aceleración angular. Y luego de eso vamos a ver el momentum angular, o momento angular, como dice aquí en el libro. Bien. En caso de que no tengan más dudas, aprovechen de descansar antes de su siguiente clase, si la memoria no me falla, de educación física, y nos vamos a ver más tardecito para la sesión de matemática. Bien, eso jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien, y nos vemos más tarde.